Desde enero se han localizado 12 cadáveres en la vía pública con señales de violencia. Analizamos qué podría estar sucediendo. Giran orden de captura contra jueza, señalada de haber girado órdenes de libertad falsas a favor de varios privados de libertad. En Estados Unidos, un guatemalteco fue sentenciado a 3 cadenas perpetuas por matar a una mujer y sus 2 hijos. La comisión postuladora al cargo de fiscal general recibió 33 objeciones en contra de 8 aspirantes a dirigir el Ministerio Público. Autoridades migratorias dieron información sobre el plan de reunificación familiar que se mantiene con los Estados Unidos. Ministerio de Trabajo impulsa el programa Beca Mi Primer Empleo, enfocado a jóvenes que no son contratados por falta de experiencia laboral. Llegamos al 15 de marzo y es un privilegio poderles acompañar con la información y el análisis de los temas que marcan la agenda nacional. Le doy la bienvenida a mi compañero de fórmula, Julio Talamonti. Hola Julio, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Andy, me da gusto saludarte a ti y por supuesto saludarle a usted allá en casa. Hombre, es que vea qué temas, ¿no? Para esta mitad de mes. Cadáveres que se encuentran en la vía pública. Caso de fugas ordenadas supuestamente por una jueza y un guatemalteco que fue condenado a 3 cadenas perpetuas allá en Estados Unidos. Estos son los temas que vamos a estar analizando y que es importante que ustedes también puedan acompañarnos para tener esos elementos y que usted forme su propio criterio. Pero también tenemos la parte de noticias internacionales que en el mundo está pasando de todo. Sigue la situación de Rusia y Ucrania y es Andrés Estrada quien nos va a tener todos estos detalles. Claro que sí, bienvenido Andrés. Así es un gusto estar con ustedes, estar con la audiencia acá en A la Medida. Vamos a hablar, como ustedes bien lo decían, sobre la situación que se vive entre Rusia y Ucrania. Los ataques se están acercando en la capital de Ucrania, en Kiev. Cada vez más, casi está cercada la capital ucraniana. Siguen los avances diplomáticos, las conversaciones, y eso ha hecho que por primera vez, desde que empezó la invasión rusa, el barril de petróleo esté a menos de $100 cada barril. Así que todos estos son los temas que estaremos abordando en esta emisión, en su programa La Medida. ¿Qué les parece si comenzamos? Vamos. Camioneta gris, los asesinos lanzaron los cadáveres de 2 personas que estaban envueltos entre sábanas. Uno de los cuerpos estaba entre sábanas color café, el segundo entre sábanas rosadas. Según autoridades, el hallazgo se registró en la madrugada de este martes, luego que automovilistas alertaran a la Policía Nacional Civil que 2 bultos se encontraban debajo del puente ubicado en la 34 calle de la calzada Raúl Aguilar Batres de la zona 12 capitalina. A la llegada de peritos del Ministerio Público, levantaron el acta de rigor y ordenaron el traslado de los cadáveres a la morgue del INASIF. Médicos forenses serán los encargados de establecer el sexo, la causa de la muerte y la identificación de las víctimas. Vaya televidentes y Sandy, si esto no nos hace pensar, y nos hace pensar en muchas cosas. Número 1, nos hace pensar en la inseguridad que se vive en el día a día en Guatemala. Número 2, en la violencia, cómo de alguna manera se suele ver normal lo que no puede ser normal nunca. Y número 3, Sandy, estaremos frente quizás a una nueva forma de, digamos que no de delinquir, porque están quitando la vida, pero sí de modus operandi, quizás una nueva forma de actuar, un patrón probablemente de alguna estructura criminal. Algunos señalan que a nivel criminal, y yo quisiera que nos pudieras aclarar esto, Julio, existen códigos y existen mensajes. Esto podría tomarse como el envío de ciertos mensajes porque expone de esta forma también lo que haces, ¿no? Sí, fíjate que sí. Y aquí hay una cuestión bien interesante, ¿no? La criminología pura, que el actuar del criminal. Podemos decir, aquí en Guatemala, ¿a quién le atribuimos esto? ¿A las pandillas? No, las pandillas actúan de una forma más grotesca, si lo queremos ver así. Pero esto parece ser un mensaje claro, probablemente de algún otro estrato del crimen organizado, que más va orientado, por ejemplo, al tema de la vinculación al narcotráfico. Y el mensaje es uno, bueno,
varios en uno. El terror, el miedo, la territorialidad y la advertencia. Es decir, aquí mando yo y esto es lo que le pasa a quien no le guste, sinceramente. Una imposición de poder incluso. Ahí está. Podría estar dando. Correcto, sí, la batalla de poder, la lucha del dinero y del territorio. Yo quisiera que fuéramos avanzando con algunos datos para ir apuntando también en ese análisis, Julio, porque sinceramente hoy muchas personas se vieron sorprendidas con esa noticia porque pensaban que eran unos bultos, pues alguna situación, nunca imaginaron lo que estaba realmente pasando. La verdad que sí, ¿no? Y el caos que se vive en medio de la ciudad. Vamos a los datos que usted ya tiene en pantalla porque evidentemente, Sandy, en Guatemala se está ante la presencia, quizá el surgimiento de otro tipo de modus operandi, de alguna estructura criminal que deje cadáveres literalmente abandonados en la vía pública, precisamente para dar su mensaje. Uno de los casos más recientes que se logró documentar a través de testigos que vieron lo ocurrido fue el de la camioneta gris, desde donde lanzaron 2 cadáveres a la calle. Pudiera ser cualquier estructura criminal de las que operan en Guatemala, esa sería la primera hipótesis, pero hay que empezar a descartarlo. Pero esto parece tener mucho más relación con temas más sofisticados como el narcotráfico, entre comillas sofisticados, porque es quitar la vida, ¿verdad, Sandy? Así es. En primer lugar, el mensaje de advertencia, de miedo, de terror a sus enemigos, y luego el cuidado de lanzar, imagínense ustedes, los cadáveres desde un vehículo en marcha que fueron previamente envueltos en sábanas. Y es ahí donde se manifiesta el modus operandi por una parte, el patrón por otra y por supuesto una situación de delinquir que tiene 2 cosas ahora que hay que averiguar. Fíjate, Sandy, ¿qué es lo que hay que averiguar? ¿Quiénes son los actores materiales? Pero también aquí tiene que haber algún autor intelectual. Exactamente, porque mira, para poder orquestar este tipo de delito, este crimen, Julio, realmente no basta con una persona, sino deben ser varias. Así es. ¿Quiénes mataron a estas personas? ¿Quiénes se encargaron de decir, bueno, esta es la forma en la que vamos a deshacernos de los cuerpos? Correcto. Había una planificación también. ¿Cómo sabes en qué momento, a qué hora y en qué lugar dejarlos? Esto que tú mencionas tú lo has dicho, la palabra es esa, una planificación criminal. ¿Cómo se llama esto en derecho penal? Voliciones criminales o iter criminis, ¿no? La fase de la concepción del crimen como tal. A ver, el autor material pensó de qué manera lo iba a hacer, pensó la forma en que se iba a ejecutar, pensó quiénes iban a ser los autores intelectuales, pensó la hora, pensó el mecanismo, pensó hasta esa forma grotesca de envolverlos en sábanas y peor aún, la forma más terrible, dejarlos ahí abandonados y tirados, cual si fuesen cualquier bulto, cualquier objeto y hasta como si fueran basura, literalmente en la calle. Entonces, todo esto lleva una planificación, lleva definitivamente un sistema sofisticado, que uno se pregunta, ¿y para qué tanto esfuerzo para quitarle la vida a una persona? Es por lo que hay detrás que todavía no se sabe. Exactamente. ¿Y qué es lo que se espera como guatemaltecos? Porque esto obviamente infunde temor en la propia sociedad, Julio. No te puedes andar encontrando en la vía pública, cadáveres por ahí, como si exactamente, nada. Y de esta manera también, imagínate, lo ven niños, lo ven jóvenes, los ven ya personas de la tercera edad, porque realmente como que no les importa tanto ocultar las situaciones. Antes, por ejemplo, se escuchaba que los iban a dejar en lugares recónditos y que costaba encontrarlos. Ahora no, imagínate, en este punto que es muy transitado también, se dejaron estos 2 cadáveres. Aquí tienen que confluir 2 ciencias con lo que tú estás diciendo. La criminología, por una parte, con la criminalística, el saber y el entender quién, por qué y cómo y cuál fue el método y las formas que utilizaron. ¿Por qué? Porque tú tienes razón. Lo lógico de un criminal es pasar inadvertido. Que no te graben cámaras, aquí fueron grabados por cámaras, vistos por testigos, y en cambio aquí pareciera que adrede, literalmente adrede, quieren hacerse evidentes de esta situación, y es más, dejar allí la evidencia. Ahora, ¿qué es lo que falta averiguar? Bueno, ¿quiénes son las personas que murieron? No solo en su identidad, a qué se dedicaban, en qué trabajaban, o en qué estaban metidos, no lo sé, porque o serán víctimas, o serán parte de clanes, llamémosle así, delictivos rivales. Esto es muy importante.
¿Qué se debe realizar por parte de las autoridades? ¿Cómo poder contrarrestar también estas situaciones y poder controlar también estos fenómenos criminales? Yo quisiera que fuéramos con esos datos. Con mucho gusto, este es el momento idóneo, preciso, para que veamos estos otros datos como tú bien lo dices. Sandy, lo que debe de esperarse ahora por parte de la sociedad guatemalteca es que la investigación sea, en primer lugar, pronta, pero también sea efectiva por parte del Ministerio Público y de la PNC para establecer, en primer lugar, una cosa. Sabemos que son asesinatos, pero ¿de qué se trata? El por qué, para qué, cómo, cuándo. Asimismo, el poder seguir las líneas de investigación pertinentes a efecto de poder encontrar a los dos tipos de responsables que ya mencionamos. Los responsables y autores materiales, aquellos que mataron, aquellos que dejaron a las personas en la vía pública, pero aquel autor o autor intelectual que pensó en hacerlo y el por qué lo hizo. Asimismo, hablar que en materia de prevención se puedan desarrollar acciones concretas en temas tan complejos realmente como este. En la realidad guatemalteca, Sandy, es casi imposible, por lo que el esfuerzo en este momento debe ir orientado, primero, a la investigación penal, a la averiguación de la verdad y a la persecución de los responsables de esto. Porque lo peor que podría pasar, y eso sí sería un mensaje lamentable para la sociedad, es que quede simple y sencillamente en la impunidad. Exacto, porque entonces, ¿qué pauta da esta situación en que se sigan registrando, que cada vez los cadáveres queden más expuestos, que cada vez el temor pues aumente también en la sociedad guatemalteca, porque de verdad asusta este tipo de situaciones? Correcto. Y esperamos también que la impunidad no se presente en este tipo de casos y que se pueda investigar, se pueda identificar a las personas, porque ojo, si ya se sabe que fue en un vehículo gris, bueno, es porque también la investigación va en curso, ¿no? Hay una línea de investigación. Entonces, ahí lo tiene usted, este primer tema, grotesco, macabro, terrible, de miedo y de una inseguridad e impotencia total para la sociedad guatemalteca. Lo que hay que hacer ahora es lo que ya decía Sandy Monroy hace unos instantes, el poder seguir las líneas de investigación pertinentes y averiguar la verdad para evitar absolutamente aquel gran mal del sistema de justicia guatemalteco llamado impunidad. Continuamos con la información. Así es, vamos a cambiar de tema porque la comisión de postulación que tiene a cargo la elección del próximo fiscal general y jefe del Ministerio Público continúa recibiendo señalamientos hacia los candidatos. En esta ocasión fueron 33 las tachas que se recibieron en contra de 8 abogados que aspiran a este cargo. Finalizó el plazo que establecieron los integrantes de la comisión postuladora para fiscal general y jefe del Ministerio Público para recibir señalamientos en contra de 15 abogados quienes buscan dirigir al ente encargado de la persecución penal para el periodo 2022-2026. Se recibieron un total de 33 objeciones. En esto señalaron abuso de poder, incapacidad, incumplimiento con el requisito de honradez, falta de idoneidad, honorabilidad, incumplimiento de deberes y por conducta inapropiada. 26 profesionales presentaron sus expedientes. De estos quedan 15. Cumplieron con los requisitos de la convocatoria y ahora están sometidos a la fase de tachas en contra de sus candidaturas. Maynor Francisco Hernández Castillo, Henry Alejandro Elias Wilson, Maynor Eduardo González Méndez, Eliseo Rigoberto Quiñones Villagrán, Óscar Miguel Dávila Mexicanos, Néctor Guilebaldo de León Ramírez, Darlene Apolonia Monje Pinelo, Jorge Luis Donado Vivar, Walter Brenner Vázquez Gómez, Gabriel Estuardo García Luna, Miriam Elizabeth Álvarez Illescas, Silvia Patricia Juárez García, María Consuelo Porras Argueta, José Enrique Urrutia Estrada y Gloria Dalila Suchite Barrientos. Este 16 de marzo, la comisión postuladora se reunirá para elaborar el listado de los señalamientos que fueron presentados. Cumplían diferentes sentencias de cárcel, dejaron las prisiones a través de órdenes de libertad falsas entre el 2016 y 2017. En diciembre de 2017, las autoridades descubrieron que el mexicano Ramón Antonio Llanes Ochoa escapó de la cárcel con una libertad ilícita. El recluso cumplía una sentencia de 28 años de cárcel por trasiego de precursores químicos para elaborar drogas sintéticas. En octubre del 2021 se reportó la recaptura de Vivian Andrea Chantré Guerrero. Cumplía una sentencia por lavado de dinero y de la misma forma que Llanes Ochoa salió de la cárcel con un documento falsificado.
Este 15 de marzo, la FESI realizó 3 allanamientos para capturar a la jueza Coralia Contreras, ex jueza de ejecución penal, a quien se le vincula con la firma de los documentos que utilizaron los privados de libertad para salir de las prisiones de manera ilegal. Los operativos fueron negativos. La Fiscalía no encontró a Contreras para ponerla a disposición del Juzgado Sexto Penal, judicatura que firmó la orden de detención en su contra por los delitos de cooperación para la evasión y falsedad ideológica. Es que es Guatemala, diría yo, inverosímil, televidentes y Sandy. ¿Cómo puede pasar que una jueza de ejecución penal, es decir, una de las juezas que mira libertades cuando se dan las condiciones, esté ahora siendo acusada de ayuda para la evasión de privados de libertad de alto impacto, incluyendo un narcotraficante, y también de falsedad ideológica? Bueno, solo en Guatemala, Sandy. Difícil porque se indica en la investigación también que habían entonces órdenes de, se firmaban también estas salidas de la cárcel como un procedimiento legal, pero que al final se estaban falsificando, ¿no? Esas son las investigaciones que se tiene por parte de la FESI y los señalamientos que se realiza. Sería oportuno que pudiera ya aclarar también esta situación, porque cuando no tienes esa parte que es la acusada, claro, como que le hace falta, ¿no? También a esta situación, porque sabemos que, versión, por supuesto, como un debido proceso que se debería tener. El punto es que no fue localizada, no sabemos qué va a pasar, si se va a entregar, si la van a ubicar o se va a dar pues a la fuga también, porque es una situación grave. Y aparte de ello, es pues los personajes, ¿no? A los cuales se les dio salida de la cárcel de altísimo impacto, por una forma legal, si lo queremos ver, porque ella era la jueza de ejecución. Según las investigaciones, entonces, ¿qué nivel de personas fueron las que salieron? Estábamos hablando de algunos narcotraficantes, personas acusadas de delitos graves, ¿no? Exacto. Vinculados, por ejemplo, al lavado de dinero, vinculados al tema del narcotráfico, ya lo dijiste tú, y otros delitos. Pero fíjate una cosa, Sandy, está bien, esta juez Coralia Contreras tendrá que responder ante la justicia para aclarar con la presunción de inocencia y el debido proceso que le asiste. Pero te digo algo, aquí entre nos, solo para que nos escuchen los miles de personas que ven acá a la medida, gracias por su sintonía, por cierto, y el personal penitenciario. Es que, a ver, no, aquí es una cadena de corrupción. Exactamente. ¿Por qué? Porque no me vengan ahora a decir que el personal penitenciario no pudo darse cuenta en la parte administrativa que eran órdenes falsas. Y esto te lo digo por lo siguiente: 22 años en el sistema de justicia me enseñaron muchas cosas que tú también conoces, Sandy. Por ejemplo, la existencia, imagínate, en aquella parte incipiente allá en el año de del 2008, del sistema informático de apoyo al sector justicia llamado el CIASEJU, del subsistema, por ejemplo, para el sistema penitenciario denominado CIAPEN, donde está toda la información y se tiene que corroborar. ¿O acaso solo te llega una hoja cualquiera y dices, bueno, dice que salga, pues sale? No, por favor. Hay esos filtros, ¿no?, que se tienen entonces para poder determinar la veracidad también de esta situación. Pero esto es más grave todavía, Julio, porque si no se dieron cuenta, aparentemente, entonces significa que aquí hay una asociación ilícita, ¿no? Es correcto. Porque puede para que delinquir lo hicieron dos personas o más estén involucradas entonces. Seguro. Para no tener control sobre estas situaciones y no darse cuenta entonces de las órdenes falsas. O al contrario, para tener el control precisamente, pero específicamente para hacerse, digamos, de dinero ilícito a través de este acto delictivo. Esto fue adrede, literalmente. ¿Te parece si vemos datos? Por supuesto, adelante. Claro que sí, con mucho gusto. En pantalla los tiene usted, porque fíjese usted que el sistema penitenciario no deja de ser motivo de sorpresa para la población guatemalteca, al evidenciar cómo las estructuras criminales de corrupción son capaces de todo. Pero hoy esto se vuelve gravísimo cuando hablamos de una juez, ¿no? El sector justicia cuenta desde hace más de 20 años, como ya lo dijimos, con un sistema informático integrado de todas sus instituciones para el control de casos, sobre todo en materia penal. Esto es claro y evidente. Por ejemplo, el sistema penitenciario es usuario de un subsistema del CIASEJU llamado CIAPEN, donde se carga toda la información relativa a los privados de libertad, absolutamente toda. Para que una persona que está en prisión preventiva o en todo caso en cumplimiento de condena pueda salir en libertad, Sandy, no basta únicamente la orden de juez, es decir, esa es la primera parte. Debe corroborarse también, y para las
salidas eventualmente de estas personas, aparte de corroborarlo con el organismo judicial, de corroborar también en el subsistema SEAPEN que no existan otros casos cargados, por ejemplo, en el OJ o en el Ministerio Público, que impidan la salida de estas personas. Porque cuando eres un delincuente nato, alguien que se dedica a la vida criminal, no tienes solo un caso, a veces llevas 2, 3 casos en el cual son imputados. Y aparte llama la atención el tema del lavado de dinero con las personas también que están vinculadas, porque sabemos que ese tipo de delitos no solamente tienes que cumplir una pena que se ha impuesto con cárcel, sino que también hay una multa que normalmente es el monto de lo que se ha lavado, y si tienes el dinero, que aquí hablamos de fuertes sumas de dinero, o de lo contrario lo pagas con cárcel. Entonces también esto llama la atención. Y te doy otro tip, y esto para que no nos engañen, y por eso es claro y es seguro que aquí hay complicidad del sistema penitenciario, es decir, de personal administrativo involucrado en la corrupción. Es que tienen que existir los informes. ¿Recuerdas tú que existe por ley la Comisión Nacional del Sistema Penitenciario, que emite el informe educativo, el informe laboral, el informe médico, el informe jurídico y el informe final de toda la comisión para que una persona pueda obtener la libertad? Por cierto, a veces se tardan mucho para elaborar esos informes, ¿no? Eso es otra cosa también. Es todo un proceso. Es que, miren, la situación también, para ir entonces recalcando este punto, no es solo, bueno, ya se cumplió entonces con el beneficio penitenciario, firma la jueza, falsificó una orden, digamos que este fue el caso, aquí está la orden y como la jueza lo dice, tiene que salir. No, hasta se tiene que hacer una audiencia, ¿o no? Es correcto, se tiene que llevar a cabo una audiencia, posterior a esto llega la orden del juez, ¿verdad?, que se debe corroborar. Por cierto, y antes de los datos, aquí hay otra cosa muy importante también. El subsistema SEAPEN te da el conteo de días. Entonces, por lógica, si estás cumpliendo ya una condena, no puedes salir en algunos casos con algún beneficio penitenciario antes de tiempo. Pero bueno, la lógica aquí no existe, ¿no? No, vamos con más datos, porque la verdad es de que esto da para más investigación y esperemos que la FESI también lo esté haciendo. Yo esperaría que sí, Sandy, tienes razón. En muchos casos sucede que hay privados de libertad que son perseguidos por varios casos y que se ordena la libertad únicamente en uno de ellos, no así en los demás. Esto debe ser corroborado. Ahora, sin embargo, la corrupción que hoy persigue a una jueza que está siendo imputada de los delitos de falsedad ideológica y ayuda a la evasión, también alcanza a otros funcionarios del sector justicia, y hablo específicamente de funcionarios mínimo del sistema penitenciario, ¿no? Hay que investigar a estas personas, los encargados de manera efectiva de haberle dado libertad a estos 7 privados de libertad de alto impacto. Es evidente que la jueza tuvo que contar con colaboración de personal administrativo, probablemente personal también de seguridad del SP, para poder concretar estas evasiones. Hoy lo que estamos corroborando es una cosa, Sandy: cómo es de permeable nuestro sistema de justicia y cómo la corrupción lleva la batalla ganada por el momento. Así es. Esta investigación tiene mucho por qué dar, tiene mucho por qué avanzarse también, buscar quiénes más pueden estar involucrados, porque como lo hemos desglosado aquí, cómo es el proceso para que una persona salga libre de una forma legal, como aparentemente se le quiso dar a estos casos. No solamente depende de una jueza, y no estamos aquí defendiendo absolutamente a nadie, simplemente mostrando lo que la ley indica y lo que el procedimiento también manda. Entonces, aquí, ¿quiénes más pudieron haber participado? Te digo algo, ¿quiénes más? Por ejemplo, en el sistema penitenciario llega la orden del juez competente, llega la subdirección operativa, hay un subdirector operativo. Esto lo tiene que conocer también jurídico del sistema penitenciario, lo tiene que conocer dirección general para dar la firma final, y finalmente, al final de cuentas, esto llega a la cárcel. En la cárcel hay o un director o un subdirector de turno, y aparte de ello está el alcaide que va a llevar el control. No puede ser que a todas estas personas se les haya pasado el control. Y quiero hacer hincapié en algo que dijiste hace unos minutos atrás, que también por lógica no podría dar pie a una salida de la cárcel así por así, a menos que haya habido un perdón judicial, el tema de la pena accesoria, que es el resarcimiento económico, que siempre está presente. Exactamente, hay varios factores que todavía no logran encajar y coincidir entonces en que solamente sea pues una persona la que puede estar involucrada. El punto es que también por las personas que salieron, que fueron beneficiadas con esta situación, que imagínense, temas de narcotráfico, lavado de dinero, sabemos que hay dinero involucrado. Entonces aquí que se puede utilizar incluso para otros fines que, bueno,
será materia de investigación sin duda alguna y por supuesto nosotros lo mantendremos al tanto de lo que pase. El punto aquí de lo que ha pasado y la investigación que se tiene es: ¿se presentará o no la jueza para poder dar a conocer también sus argumentos y defenderse? ¿Continuará pues prófuga? ¿Se ubicará o no? Todo esto en seguimiento usted lo va a tener en nuestras coberturas en TN23. Continuamos ahora con otras noticias. Luego de la visita de Michelle Brané, directora ejecutiva del Grupo Interinstitucional de Trabajo del presidente. Y así es, continuamos con la información. Autoridades de la SAT y por supuesto también de Migración firmaron un convenio con el gobierno de Canadá. Es un convenio interinstitucional que busca mejorar el control de pasajeros en todos los puertos fronterizos de nuestro país. Aquí está la información. Luego de la visita de Michelle Brané, directora ejecutiva del Grupo Interinstitucional de Trabajo del presidente Joe Biden, para la reunificación de familias, se acordó facilitar los procesos para que los compatriotas que fueron separados en la frontera México-Estados Unidos entre 2017 y 2021 tengan la oportunidad de calificar a los sistemas de reunificación. Nosotros como Instituto Guatemalteco de Migración hemos brindado 713 pasaportes asistiendo por medio de OIM a estas familias para poder hacer esa reunificación. Y está esa lista, está ese proceso de verificar realmente quiénes son los que aplican y cómo es que van a aplicar. Durante la política de tolerancia cero, se separó a las familias migrantes enviando a los niños a refugios y expulsando a sus padres, quienes denunciaban que no les entregaban un contacto para poder rastrearlos. Por ello, Migración acompañará y orientará a los compatriotas. La reunión de ayer fue precisamente para eso, para poder brindar tanto en Fuerza Aérea como en Tecún-Humán, como en las demás delegaciones de gente que regresa, que sepan y que entiendan cuál es el programa para poder hacer esa reunificación lo más rápido posible. Muy bien, cuando regresemos estaremos tratando un tema que involucra a un guatemalteco. Es correcto. Lamentablemente, un guatemalteco que ha estado entonces en temas relacionados a delitos, ha sido condenado a cadenas perpetuas, pero no solamente una. Le vamos a tener todo el desglose de este caso cuando regresemos. Eso es correcto, aunque usted de verdad no lo crea, 3 cadenas perpetuas por asesinato de una. De acuerdo a reportes judiciales y policiales del condado de Polk, en Iowa, detallan que el guatemalteco Marvin Osvaldo Escobar Orellana, o también conocido como Marvin Esquivel López, fue condenado a 3 cadenas perpetuas consecutivas tras ser hallado culpable del asesinato de una mujer de nacionalidad hondureña y de 2 niños, hijos de la víctima. El crimen ocurrió el 16 de julio de 2019 dentro de una vivienda al norte de la carretera interestatal 235. En dicha fecha, le cegó la vida de varios disparos a Rosibeth Flores Rodríguez, de 29 años, y sus hijos Grecia Daniela Flores Alvarado, de 11, y Ever José Mejía Flores, de 5, los 3 originarios de El Paraíso, Copán, Honduras. Rosibeth Flores había enviudado y conocía desde hace varios años a Marvin Osvaldo Escobar Orellana, quien le ofreció apoyarla para mejorar el futuro de sus hijos. Sin embargo, al llegar a Iowa, la presionó para que fuera su pareja y ante la negativa, cometió el hecho. El juez detalló que existían pruebas suficientes para condenarlo por 3 cargos de asesinato en primer grado y con ello obligar a una cadena perpetua sin libertad condicional. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas informó que Escobar Orellana había ingresado de forma ilegal a Estados Unidos y había sido deportado 2 veces antes del incidente. Sandy, si me permites explicar algunas cosas que parecen poco entendibles de este sistema anglosajón a nuestro sistema romano, ¿no? ¿Por qué asesinato en primer grado? Estamos hablando del sistema inglés, que es el que tiene Estados Unidos, no el sistema romano, y eso significa que es el autor material de un asesinato, algo premeditado, pensado. ¿Por qué cadena perpetua? Bueno, hay estados en Estados Unidos que a lo interno de ese estado permiten la aplicación de la pena capital, es decir, de
de la pena de muerte, y hay otros estados que permiten como pena máxima el ergástulo, es decir, la cadena perpetua. ¿Por qué la cosa que parece ilógica de 3 cadenas perpetuas? Porque se le condena a cadena perpetua por cada una de las 3 personas a las cuales cegó la vida a través de esta manera. Entonces, he ahí la explicación, y bueno, tenemos todavía mucho que hablar de la historia de Marvin Escobar Orellana. Por supuesto, ya que estamos en esta explicación judicial, legal, y Julio, la gente de verdad, como pasa aquí cuando dice, bueno, se condenó a 100 y tantos años de prisión, una cadena perpetua también, ¿cómo es que se representa y cómo es que se cumple al final entonces con este castigo que se impone? Imagínate, una, no digamos 3. ¿Cómo es que se puede interpretar en el sistema de justicia anglosajón? Bueno, esto se interpreta precisamente de la siguiente manera. Materialmente, en el tema biológico es imposible cumplir 3 cadenas perpetuas, claro, eso es lógico. Ni siquiera una. ¿Verdad? Exactamente, muy bien. Pero esto nos deja ver la dureza del sistema anglosajón y el proteccionismo hacia la víctima, y el proteccionismo también del sistema anglosajón hacia que una persona acusada y comprobada, ¿no?, que es un asesino, no vuelva a salir para poder cometer nuevamente un hecho de estos. Entonces nos da a entender cómo el sistema anglosajón es extremadamente duro en castigar a aquellos que de manera extrema delinquen ante la sociedad. En cambio, en el sistema, por ejemplo, que tenemos aquí en Guatemala, el sistema romano, es cierto, hay condenas de 100, de 300, de 800 años, pero sabemos una cosa, son penas mentirosas, ya que en Guatemala solo se pueden cumplir máximo 50 años de privación de libertad en años penitenciarios. Cuando se da a conocer esta noticia a nivel internacional, genera muchos comentarios, y entre algunos que yo destaco, Julio, es ¿cómo se le ocurre hacer esto en territorio estadounidense? No. Es que realmente nadie se va a fijar, bueno, esto lo puedo hacer aquí o allá. Son conductas también que las personas van teniendo, ¿no? Y que se les olvida al final que están rayando con la legalidad. Es correcto, porque Marvin Escobar Orellana pudo haber delinquido en Guatemala, claro, en México, en El Salvador, como lo hizo en Estados Unidos. Es decir, el delincuente no mide esas consecuencias de conformidad a países y a legislaciones. Es lo último que ve. Ahora, hay una cosa, y hacia ahí es un buen punto con lo que tú dijiste, porque esto trascendió a nivel internacional. Así es. ¿Cómo hace ver a los guatemaltecos? ¿Cómo hace ver a los migrantes latinos y a los migrantes de nuestro país? Los hace ver mal. Y el 99.9% de nuestros migrantes son gente honesta, honrada, trabajadora, que día con día levantan la economía estadounidense. Pero lamentablemente también pasa eso. Y eso marca un retroceso, Julio, con el avance y la lucha constante que se hace por parte de la comunidad migrante. Correcto. De que sean vistos como personas trabajadoras, como personas que están buscando una oportunidad y no como criminales. Porque a veces esa es la figura que se les da o se les asocia cuando en realidad estamos lejos de ver esta situación. Hay excepciones como este caso, pero no generalicemos. Y realmente esto creo que no ayuda a dar entonces el verdadero mensaje de lo que significa un migrante. De lo que significa un migrante. ¿Sabes por qué? Porque, pero no, ya no quise interrumpir porque vas muy bien en el análisis, el hecho de que se estigmatiza literalmente a los migrantes en general, a los latinos en general y a los guatemaltecos de manera lamentable. ¿Te parece si vemos los primeros datos preparados? Por favor, Julia, adelante. Claro que sí, gracias a nuestra producción, ahí los tiene usted. El sistema de justicia estadounidense, que se basa en el sistema de justicia anglosajón, contempla penas muchísimo más duras que la justicia penal guatemalteca. Este es el caso de las 3 cadenas perpetuas a las que fue condenado por cada una de las vidas que quitó de 3 personas el guatemalteco Marvin Escobar, al ser encontrado culpable de asesinato de una mujer hondureña y sus 2 hijos. Significa que este ciudadano guatemalteco no tendrá derecho alguno a poder salir de la cárcel en el estado de Iowa, allá en Estados Unidos, hasta que fallezca, pues la cadena perpetua materialmente solo se puede cumplir una vez, pero lo otro es una pena ejemplar, digamos, para el resto de la población. Sin embargo, es una advertencia del sistema de justicia norteamericano que no tolera bajo ninguna circunstancia el asesinato de cualquier persona en territorio de este país. Y recalco, Sandy, de cualquier persona, porque las personas a las que le dio muerte Marvin Escobar Orellana no eran personas anglosajonas, eran una hondureña con sus 2 hijos de origen centroamericano, pero la justicia allá sí es igual para todos. Exactamente, y vemos entonces la celeridad que también se dan a los casos, Julio, porque ¿qué hubiese pasado
si esta situación se hubiera registrado en nuestro país. Primero, ¿cuánto tiempo después se hubiera realizado una captura? ¿Cuánto tiempo después se hubiese logrado una condena? Correcto. Entonces, vemos aquí cómo, pues, países como Estados Unidos obviamente nos llevan gran ventaja, y aparte el sistema también que ayuda, el sistema ¿no? es ágil. Que es más corto y es más ágil, ahí como sí tú lo has es un indicado. sistema ágil porque es netamente oral, netamente verbal, es la audiencia. Y aparte de ello, tienen un sistema que yo considero bien ecuánime. ¿Quién decide en el sistema anglosajón que maneja Estados Unidos si es culpable o inocente? Lo decide el jurado. Lo que hace el juez es, si es culpable, imponer la pena de conformidad a las leyes estatales y las leyes federales. Sí, la verdad que es un gran ejemplo, y esto tiene que pasar. Así como lo vemos, lamentablemente, para el guatemalteco, que por cierto ya había sido deportado en 2 ocasiones, Exacto. pues tiene que pasar para cualquier ciudadano en ese país. Pero ¿sabes qué es lo que quisiéramos resaltar? Que eso que se ve allá, quisiéramos que pasara en el sistema de justicia de Guatemala, donde no se tolera la impunidad y no se le da pie allá a que quepa ese mal tan terrible que pasara en nuestro país y que se hiciera justicia siempre. Imagínense, si en un país donde las leyes son tan drásticas, donde también las sanciones son duras, correcto, y donde pues el sistema pues funciona de una forma más ágil que el nuestro, pasan situaciones como estas, sí. ¿Cómo no van a suceder en un país donde todo es más lento? Es correcto, y donde lamentablemente impera la corrupción, que ya la vimos en el tema anterior, impera la impunidad y sobre todo impera una situación, lo hemos dicho cuando, por ejemplo, se ha hablado de los temas de los, que es otro tema, ¿no? De los accidentes de tránsito, es que no tenemos aquí la tecnología necesaria y suficiente, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, porque Estados Unidos tiene toda una tecnología para el tema criminalístico y criminológico que de verdad, allá si alguien es hallado, en este caso guilty, es decir, culpable, es porque está la prueba contundente, no testimonial, sino que pericial y científica. Son las diferencias entonces que tenemos en nuestro sistema de justicia. Yo quiero ir avanzando con otros datos, Julio, porque también es importante recalcar el tema de la migración, no como una situación de delincuentes, claro, sino que una situación de necesidades y de búsqueda de oportunidades también, porque recalcamos este punto, cómo este guatemalteco pues deja mal vistos al resto de chapines que están esforzándose, están haciendo las cosas bien, están incluso pues pagando sus impuestos y cumpliendo con la ley, pero tenemos excepciones, ¿no? Y yo quisiera que en ese sentido pudiéramos ir avanzando y mostrar algunos datos también. Porque uno dice, es que qué malos, ¿no? Estigmatizan a los latinos. Aquí hacemos lo mismo nosotros. Sí, lo vamos a ver con estos datos específicamente. Ahí están, gracias a nuestra producción. ¿Por qué, Sandy? Porque fíjate, en materia de seguridad es muy importante no juzgar con facilidad a otras personas, es decir, estigmatizarlas así por así. Por ejemplo, en muchos casos se da esta estigmatización a ciudadanos centroamericanos que han delinquido en nuestro país. Y uno dice, no, hombre, estos hondureños, nicaragüenses, salvadoreños, lo que sean, ¿cómo vienen y delinquen en Guatemala? Ojo, que eso también pasa. Mira, en este caso, un guatemalteco en Estados Unidos. Hoy la sentencia nos indica que también de manera lamentable hay guatemaltecos que delinquen de forma extrema en cualquier otra nación. Ser delincuente no es cuestión de nacionalidades, sino que fuera de situaciones mentales que podrían provocar a el denominado delincuente nato, también hay factores sociales que tienen que ver. Y esto es lo que pasó con este guatemalteco. La mayor cantidad de ciudadanos centroamericanos son personas honradas, trabajadoras, pero es importante que los estados, es decir, me refiero en este caso centroamericanos, compartan también la información criminal de posibles delincuentes con los otros países y sobre todo con México y también con Estados Unidos, ¿no? A efecto de tener este cuidado. Bueno, ¿qué podemos decir? Lamentable situación, pero a la vez qué bueno que se hizo justicia por la mujer hondureña y sus hijos. Y es que no porque sea menos importante, pero hay tantos puntos que analizar en este tema. También no hay que dejar por un lado el tema de la violencia en contra de la mujer. ¿Cómo es que se origina la situación y cómo las investigaciones marcan? Es que ella se estaba negando también a algo. ¿Y esto le da poder a alguien para quitarle la vida a ella y a sus hijos? No. Realmente también es necesario marcar un precedente para poder también defender a otras mujeres y enviarles el mensaje de poder denunciar antes de llegar a estos extremos, porque realmente no sabemos en qué momento la situación se puede salir de control y cuándo un hombre puede llegar a matar. Realmente cualquier persona, podemos considerarla la mejor persona del mundo, pero no sabemos en qué momento pues va a reaccionar de esta manera como un delincuente. Así es, la vida
el bien más preciado que tenemos los seres humanos. Pero la vida se pierde en un instante y se pierde en un segundo. Y no solo se pierde por aquellos que son las víctimas a las cuales se les quita la vida. La vida también se pierde, como en este caso para el ciudadano guatemalteco, condenado, ¿no? Lamentablemente a 3 cadenas perpetuas. Pudo haber sido otro el destino y el futuro de él, sin embargo, este es. Porque la justicia, aunque a veces llega tarde, siempre llega. Continuamos con la información. Vamos a hablar ahora de otro tema y les contamos acerca de un programa que se tiene en el estado, porque para los jóvenes que no les dan la oportunidad de laborar por falta de experiencia, existe un programa al que pueden optar que se llama la beca Mi Primer Empleo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Aquí les dejamos los detalles para que ustedes puedan compartir esta información y también pues, saber más acerca del programa. Los jóvenes se capacitarán en un lapso de 4 meses, en los que aparte de adquirir experiencia en el campo, recibirán una serie de capacitaciones de adaptación. Entre estas, el taller denominado Preparándome para mi primer empleo. Trabajado de manera conjunta con la viceministra, se desarrolló un taller que recaba todos estos aspectos y que el joven va a salir adquiriendo esas habilidades de saber construir su propio currículum, de poder construir su marca personal, de conocer las tendencias del mercado laboral y los derechos y las obligaciones que le corresponden en las relaciones de trabajo. Este taller se desarrolla de manera interactiva, es a través de una plataforma, se da a través de videos, cápsulas, artículos y plantillas. Es bastante ágil y puede desarrollarse en una modalidad virtual o también presencial, porque el ministerio pues obviamente tiene la capacidad de poder desarrollar esto también de manera presencial. Para este programa se han destinado 7.345.138 quetzales, que equivale a 852 becas, que serán dadas a los jóvenes que aún no han tenido la oportunidad de trabajar por falta de experiencia. Los aprendices podrán devengar un sueldo que será subsidiado en un 51% por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y el 49% por la empresa. La beca incluirá el pago del salario base, bonificaciones, incentivos, IX, IRTRA, así como también el pago de las prestaciones como vacaciones, aguinaldo e indemnización correspondiente. Sandy, tengo una pregunta, ¿con qué continuamos? Vienen las noticias internacionales, todo lo que está pasando en el mundo de forma resumida con Andrés Estrada. Vamos a tener al regresar. Claro que sí, entonces ya lo sabe, no cambie porque nosotros somos a la medida. Para la fecha de hoy, 15 de marzo de 2022, este es el tipo de cambio del dólar estadounidense según el sitio Infodólar y el Vanguard. Compra 7 quetzales con 52 centavos. Venta 7 quetzales con 69 centavos. Revisamos ahora el tipo de cambio del euro, la moneda vigente en Europa. Para este 15 de marzo, según el sitio Infodólar, compra 7 quetzales con 90 centavos. Venta 9 quetzales con 58 centavos. Momento de las noticias internacionales acá en A la Medida. Hablamos sobre la invasión de Rusia a Ucrania. Continúan las conversaciones, las rondas de conversaciones. Eso da cierto optimismo de que se llegue a algún acuerdo. Sin embargo, las cosas aún están siendo difíciles porque en estos momentos la ciudad, la capital de Ucrania, Kiev, está siendo atacada. Otra ronda de conversaciones fue realizada entre Rusia y Ucrania. El lunes, un asesor del presidente de Ucrania dijo que habían tomado una pausa técnica. Mientras tanto, Rusia incrementó sus bombardeos sobre Kiev, la capital de Ucrania, destruyendo 4 edificios de apartamentos en la ciudad, matando a decenas de personas. Los ataques provocaron un incendio en un edificio de 15 pisos, desatando un desesperado esfuerzo de rescate. Los ataques que golpearon un distrito occidental de Kiev interrumpieron la calma relativa que se vivía en la ciudad. El ayuntamiento de Kiev impuso un toque de queda de 35 horas a partir del martes por la noche. Las acciones parecen señalar que el enfoque de la campaña rusa ahora es la destrucción de zonas residenciales e infraestructuras civiles. Tras los repetidos bombardeos y luego que las tropas rusas rodearan casi del todo a Kiev, cerca de la mitad de los 3,5 millones de habitantes de Kiev han huido, según las autoridades. Muchos de los que quedan pasan las noches refugiados en estaciones del metro. En total, más de 3 millones de ucranianos han sido desplazados desde que inició la ofensiva rusa. La ONU dijo que al menos 636 civiles han muerto y 1.125 han resultado heridos en el conflicto.
aunque la cifra real posiblemente es mucho más alta. Mientras tanto, 3 líderes de la OTAN y de la Unión Europea acudieron a Ucrania, a la capital de Kiev, en un viaje muy improbable y peligroso. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo a los periodistas: con aliados como estos ganaremos esta guerra. Las declaraciones fueron hechas tras la visita de los primeros ministros de Polonia, la República Checa y Eslovenia, quienes hicieron un peligroso viaje de 3 horas en tren hasta Kiev para ofrecer su apoyo. Fueron los primeros funcionarios de Occidente en visitar Kiev desde que comenzó la invasión de Rusia hace más de 2 semanas. El presidente ucraniano dijo en una conferencia de prensa posterior que debería enviarse una misión internacional de mantenimiento de la paz para operar en Ucrania. Durante un discurso nacional, Zelensky ofreció una versión más optimista de la situación. Afirmó que las reuniones con Rusia continúan y que las posiciones en las negociaciones parecían ser más realistas. Sin embargo, advirtió que se necesita más tiempo para que las decisiones sean favorables a los intereses de Ucrania. Durante la jornada, Zelensky, el presidente de Ucrania, también reconoció que su país no se convertirá en miembro de la OTAN, una importante concesión. Una de las exigencias de Vladimir Putin, el presidente ruso, antes de desencadenar su ofensiva sobre Ucrania, era que se descartara indefinidamente su pertenencia a la OTAN. La Casa Blanca anunció que Joe Biden viajaría a Europa la próxima semana para asistir a una cumbre extraordinaria de la OTAN el 24 de marzo. También hubo informes de que Biden visitaría Europa del Este en el mismo viaje. Mientras que el Vaticano dijo el martes que el Papa Francisco recibió una carta del alcalde de Kiev invitándolo a visitar la ciudad como mensajero de la paz. El Vaticano no dijo si el Papa Francisco respondió a la solicitud, aunque un viaje sería muy poco probable, dadas las cuestiones de seguridad. El presidente de Ucrania dijo que por muchos años la puerta para que Ucrania entrara a la OTAN parecía estar abierta, pero que él decía que en estos momentos claramente esa puerta estaba cerrada y aceptaba que Ucrania no iba a entrar a la OTAN. ¿Esta concesión irá a cambiar algo en los planes de Vladimir Putin, en los planes de Rusia? Solo el tiempo lo dirá, pero los precios del petróleo en estos momentos están en una baja de lo que hemos visto en los últimos días y están abajo de los $100 el barril. El precio internacional del crudo volvió a caer por debajo de los $100 por barril durante la jornada. Al cierre, el precio del crudo estadounidense se mantuvo en los $96. El precio del petróleo Brent, de referencia internacional, rondaba los $99.64. Se trata de un descenso, lejos de los $130 que se llegó a alcanzar durante principios de mes, luego que Rusia iniciara su invasión a Ucrania. Analistas consideran que la caída en el precio se debe a las esperanzas de una solución diplomática en Ucrania. Además, líderes occidentales han instado a los grandes países petroleros como Arabia Saudí a aumentar su producción. La caída de los precios también se produce en un momento en el que las infecciones por coronavirus aumentan en China. La situación ha causado que autoridades chinas endurezcan sus restricciones bajo su estrategia de cero tolerancia. Analistas creen que los cierres en China podrían afectar la demanda de suministros energéticos de la segunda economía mundial. Encima de todo, Rusia ha señalado su apoyo a reanudar el acuerdo nuclear con Irán lo antes posible, lo que podría llevar al levantamiento de las sanciones en contra del petróleo iraní. Aunque el precio del petróleo ha vuelto a caer al nivel más bajo en 2 semanas, sigue estando en el nivel más alto desde septiembre de 2014. Esta tendencia a la baja en el precio internacional del petróleo podría continuar, lo cual significaría que estaremos viendo precios más bajos en el combustible, en la gasolina, ya acá. Así que es muy importante porque muchas cosas están convergiendo. Posibilidad de paz en Ucrania, de que el petróleo de iraní siga llegando al nivel internacional. China, que con estos cierres, menos actividad. Así que muchas cosas están convergiendo en estos momentos. Bueno, si baja el precio del barril del crudo, uno esperaría que empiece a bajar el precio de la gasolina también, ¿no? Claro. Esperamos que esto pase. Mientras tanto, recuerden que hoy en el Congreso se aprobó ya el subsidio para el tema del combustible, del diésel y gasolina regular. Entonces, hay algunas alternativas que se tienen para ir mejorando la situación económica que nos ha estado afectando con el incremento de varios productos en sus precios. Vamos entonces finalizando así el programa. Gracias por acompañarnos. Feliz noche. Feliz noche a usted. Gracias, Andrés. Sandy, chao. Hasta la próxima.